25 años de lo peor, de lo impensado, de lo que nunca imaginó que le iba a pasar en su vida, pero allí está, fuerte, de pie, transformando ese dolor en justicia para que nosotros vivamos mejor. Matías Bañato está en línea desde Mar del Plata. Sergio De Caro te saluda. Buenas tardes, Matías. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes, gracias por llamar. No, por favor. Te debo ir a visitarte ahí al piso, pero ya lo vamos a hacer, ¿eh? Sí, lo vamos a hacer, como no, tenemos tiempo. Mati, desde el dolor, como siempre decimos, venís trabajando mucho para mejorar las leyes. Todos sabemos que se termina un juicio cuando hay culpabilidad, el imputado va a prisión, pero después los familiares no saben qué pasa con la causa, si le dan la libertad, si no le dan la libertad, si se va del país. Vos te enterás por teléfono, por llamados, por amenazas que a veces recibís. ¿Qué pudieron trabajar para mejorar lo que es la ejecución penal? Bueno, la realidad que lo que decís es muy importante porque es como vos bien describías, ¿no? Cualquier ciudadano de a pie que le toca la desgracia de estar de este lado, como me ha tocado a mí de chico, la verdad que ninguno va leyendo el Código Penal, o el que no estudia abogacía, la verdad que no conoces ni siquiera lo que es la ejecución penal. ¿Viste? A mí cuando me empezaban a hablar de todas estas palabras, uno lo desconoce por completo, ¿viste? Te confieso que aprendí más por ustedes. No, bueno, es exactamente, a nosotros nos pasó así, de la misma forma, ¿no? Desgraciadamente a las trompadas, como yo siempre digo, tratando de entender lo inentendible, ¿no? Porque hay muchas cosas de esta fría letra de la ley, como muchas veces uno escucha que dicen, que son tan ilógicas y tan incomprensibles, ¿no? Cuando terminó el juicio, como vos bien decís, a mi abuela y a mí nos dijeron de que este monstruo había sido condenado a prisión perpetua, y la verdad que si uno, no sé, pensás con un poco de racionalidad, entendés que después de quemar vivo a 5 personas, 3 chicos, te hablan de una prisión perpetua y uno lo primero que se le cruza por la cabeza es, bueno, no sale nunca más. Bueno, la realidad es que en ese momento mi abuela, porque yo era bastante chico, tenía 17 años en ese momento, mi abuela creo que optó por el camino más sano y lo más sano para nosotros, me refiero, que era confiar en esa prisión perpetua y tratar de enfocar la responsabilidad más fuerte que tenía ella en ese momento, que era tratar de darme a mí una vida lo más normal posible y que yo pueda crecer sin odio, sin remordimiento. Te imaginás que es muy difícil a veces, como siempre dije, poner en palabras lo que yo sentía y las cosas que se me pasaban por la cabeza. Con 16 años, acostarme a dormir y levantarme sin mi familia, ser el único que estaba vivo. Era inentendible, ¿me entendés, Sergio? Es algo que no lo podés nunca terminar de aceptar, es algo tan loco, ¿no? Y bueno, como contabas vos recién, después de muchísimos años, en el año 2010, una madrugada me suena el teléfono en casa y atiendo, y era la voz de este monstruo diciéndome que me preparara, que nos iba a matar a mí y a mi abuela. Un monstruo que tiene nombre, Fructuoso Álvarez González. Exactamente. A ¿Dónde mí me está... cuesta mucho nombrarlo, te diste cuenta, ¿no? Sí. ¿Dónde está hoy? Hoy está cumpliendo la condena en la cárcel de Ezeiza. ¿Pero con posibilidades de salir o por lo menos intenciones de salir? A ver, la realidad que la intención de salir, bueno, no solamente en el caso de Fructuoso Álvarez González, sino que lo vemos a diario, por supuesto que en todos los detenidos siempre quieren salir. Pero perpetua, claro, sí. Cadena perpetua no hay en el país, eso lo tenemos claro. No hay en el país, no hay en el país. Es algo que yo particularmente vivo diciéndole a cada funcionario con el cual yo tengo la posibilidad de hablar, o legisladores, de que si bien todos somos conscientes de que la prisión perpetua, o la gran mayoría, porque te puedo asegurar que a mí me pasa a diario en la calle que hay mucha gente que no puede entender cómo puede salir. Me dicen, pero no tiene perpetua. Hay mucha gente que no sabe que la perpetua no es eterna en la Argentina. No. Entonces yo siempre digo, bueno, que le saquen el nombre de perpetua. Es más fácil que nos digan en un juicio oral, bueno, es condenado a 25 años de prisión, y no que te digan perpetua. La realidad
también demuestra que todo depende de el juez o el juzgado que te toca, porque así como estamos los dos de acuerdo de que no hay perpetua en la Argentina, tenemos un caso como el de Robledo Puig, que ya cumplió su condena y sin embargo sigue estando en prisión. Como digo siempre, Matías, no le temo a la ley sino a la interpretación que hacen de ella. Pero retomemos tu relato. Vos, una madrugada en 2010 te llama la persona que fue condenada por asesinar a tu familia y te dice que te va a matar a vos y a tu abuela. Y vos nunca supiste, después de la condena, qué pasó con ese hombre. Claro, nosotros dábamos por un hecho de que él estaba cumpliendo su condena. Entonces yo esa mañana, bueno, te imaginas que después no dormí más en toda la noche, no podía entender ese llamado. A ver, no es un dato menor, Sergio, que, bueno, vos lo sabés porque lo cubriste en mi caso del minuto cero. Sí. A nosotros este monstruo nos amenazó durante prácticamente un año previo al incendio. Entonces, a mí las amenazas de él, para mí hoy, o sea, no es que es una amenaza para asustar, sino que lo creo capaz de cumplirla. Entonces, por supuesto que a la mañana siguiente, como te digo, lo primero que hice fue empezar a averiguar, a ver qué juzgado tenía. Y yo, vos fijate, desde el conocimiento de un ciudadano de a pie que no entendés de leyes, yo lo primero que hice fue ir al lugar donde había sido el juicio oral, porque yo no tenía ni idea de esto de los juzgados de ejecución. Entonces me presenté en el tribunal número 12, que fue donde se había desarrollado el juicio, aquí en Lavalle. Me acuerdo que pedí hablar con el fiscal, porque yo me acordaba del fiscal del juicio, y ahí que el señor Gustavo Gerlero era el fiscal, me empieza a explicar esto de la ejecución de la pena. Me dice, Matías, mirá, cuando las causas, se da la sentencia, todo, cuando queda en firme, la causa pasa a los juzgados de ejecución penal, que son los que, como dice la palabra, son los que ejecutan la condena. Claro. Los que tienen que controlar que esta persona cumpla su condena y son los que tienen que decidir en su momento si ese detenido está en condiciones o no de reinsertarse en la sociedad. Entonces me da la dirección, me dice, andate a este juzgado a preguntar. No me quiso decir que en esa instancia, en la Argentina, hasta en ese momento, la parte querellante, o sea, la víctima, lo que me tocaba a mí, es que había un artículo vigente en nuestro Código Penal que dice que la víctima no formaba parte de la ejecución de la pena. Claro. O sea, que era excluida. O sea, la justicia interpretaba como que en esa instancia ya el problema es entre la persona que es condenada y el Estado, la justicia. Esto la es, víctima ya no tenía que participar. Esto es, traduciéndole a la gente, que mañana, hablando de tu caso, vos te podías encontrar con este sujeto en la puerta y la justicia nunca te avisó que le había dado la libertad. Exactamente. Bueno, ¿y hoy qué cambió, Matías? Sí, bueno, gracias a Dios, conté con la ayuda de todos ustedes, como yo siempre digo, me tengo que considerar una persona con suerte, mirá qué loco, ¿no? Una persona con suerte en la Argentina porque pude contar con la ayuda de ustedes y gracias a eso me atendieron los jueces, me escucharon los fiscales, pero yo entendí con el tiempo este concepto de suerte. Te imaginás que a mí no me entraba en la cabeza que yo tenía suerte con una familia entera en un cementerio. No, vos querías justicia, no suerte. Claro, no entendí esto pero a mí muchos familiares de víctimas, Sergio, me decían, vos, Matías, tenés una suerte bárbara, porque tu caso pasó hace muchos años y sin embargo siempre el periodismo está al lado tuyo y te acompaña. La realidad es que después entendí que por eso el familiar de víctima busca tanto hablar con ustedes. Porque yo te voy a decir una cosa que para mí es muy grave, es que la justicia se pone a laburar cuando ustedes los escrachan, literal te lo digo. Es triste, ¿eh? ¿Me entendés? Es muy triste porque la función de ustedes como periodistas es informar, no es hacer justicia. Claro. Entonces, desgraciadamente, esto ya es costumbre en nuestro país, el familiar de víctimas sabe de antemano, ya antes que le pase algo, siendo un ciudadano, hoy sabemos que cuando un caso sale en televisión, las causas se mueven, los jueces te atienden de otra manera. Entonces, ahí es donde empecé, junto a muchos familiares de víctimas con los que venía hablando, a luchar para que exista una ley que dé estos derechos sin tener que estar mendigando en un canal de televisión o dependiendo de si un programa te puede dar un espacio o no. Bien. Y ahí es donde luchamos por la ley de víctimas, ley de protección a las víctimas del delito, que fue lo que se sancionó hace 2 años, ¿no? ¿Y qué dice brevemente? La ley, bueno, te voy a decir 3
tres puntos que fueron los que más luchamos y creo que son los más importantes. Contar con la posibilidad de tener un abogado gratuito como tiene el delincuente. Vos sabés que cuando alguien comete un delito, el Estado, si ese delincuente no tiene plata, el Estado le pone un abogado defensor gratuito que lo defiende durante todo el proceso. El defensor oficial, sí. El defensor oficial, exactamente. Hoy la víctima lo tiene. Hoy la víctima tiene un defensor de la víctima. Bien. O sea, que a nosotros nos parecía importante. La realidad, a ver, que esto no impide que vos tengas tu abogado. Se entiende que si vos tenés la posibilidad económica, no hay duda de que si vos tenés un abogado de confianza vas a recurrir a él si tenés la posibilidad. Pero había muchas víctimas que no tenían plata para pagar y si no podías constituirte con un abogado no sos parte en ninguna instancia del proceso. Correcto. Así que ese era un punto importante. Y el segundo era, bueno, lo que estuvimos hablando durante toda la nota. Ahora sí es obligación de la justicia en todas las etapas informar y escuchar a la víctima antes de tomar una decisión. O sea que antes de otorgar un beneficio o la misma libertad del condenado, el juez tiene la obligación de citar a la víctima, informarle del pedido que está haciendo esa persona que le destruyó la vida, y también la obligación de escuchar su punto de vista, ¿no? Que esto es, más allá de que yo considero que es un derecho que tenía que haber estado siempre, también por un tema de seguridad, ¿no? Que creo que quedó muy claro en mi causa. Hoy, ¿cómo estás? ¿Qué querés y qué deseas hacia la persona que cometió semejante masacre? A ver, mira, yo trato, como te conté recién, mi abuela creo que hizo un trabajo muy duro para que yo no creciera con odio y demás. O sea, yo lo único que quiero es vivir en paz, tener la tranquilidad de que mis padres y mis hermanitos tuvieron justicia, y la verdad que trato de no poner mis energías en ver qué siento hacia él particularmente, ¿no? Lo que sí lucho a diario, en base a lo que estuvimos hablando durante toda esta nota, al tener esta posibilidad de hablar con funcionarios, con legisladores, lo que trato de hacer es exponer mi experiencia con la justicia y en base a eso que sirva todo el dolor que tuvimos que pasar con mi abuela, que sirva para modificar algo también, ¿no? Que no sea todo en vano. Eso a mí me daría como un alivio a tanto dolor, ¿no? La verdad que así como lo fue la ley de víctimas, ahora voy a empezar a luchar con el tema esto de la cantidad de tiempo que hay para poder pedir un beneficio. O sea, yo terminé con el último pedido de libertad de Fructuoso Álvarez González el año pasado en mayo, y en diciembre me llamaron de la Fiscalía que ya inició los trámites de libertad condicional. O sea, entonces me la paso todos los años siendo revictimizado por un sistema judicial perverso que nunca me deja poder vivir en paz, ¿no? Matías Baniato, te mando un abrazo y te felicito por la fortaleza y la lucha cotidiana. Gracias, Matías. No, yo te agradezco mucho y particularmente tu compañía de siempre. Vos desde chiquito, como dije, estuviste al lado mío, así que te agradezco siempre que nunca me dejaste solo, Sergio. Un abrazo grande. Abrazo. Las dos caras con De Caro en el aire de Sónica Más.